Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo, feliz, un día más. Aquí tenemos este tutorial en el que vamos a aprender a hacer este cuello con este adornito que está súper divino, que está fantástico. Aquí le damos la vuelta y tenemos un cuello cisne hecho. A ver, que lo ponga bien. Ahí está. Tenemos un cuello cisne grande hecho abriguito. En lugar de ser un abrigo completo, pues es un cuello solo. ¿Está estupendo o no? Esta mezcla de colores lo hace ponible en cualquier abrigo, en cualquier prenda, vamos. Es fantástico. Comentaros, tengo esta otra opción que al final del vídeo os comentaré medidas y referencias para que veáis la alternativa que más os guste. Bien. Bueno, habéis visto las fotos, queda espectacular. Trabajaremos con un gancho, en los dos casos, 6,5. Los dos casos están tejidos con un 6,5. Y necesitaremos, fundamental en este, además del gancho, una aguja para coser y cerrar la pieza. Bien, el metro lo he usado, la lana, para tener las referencias y las medidas que vamos a ver al final y contaros que voy a trabajar con estas 4 hebras. Con 4 hebras hay lana y hay algodón. Es una mezcla que lo hace amoroso, porque queda amoroso, con bastante cuerpo y muy calentito, que eso es lo mejor. Este caso está tejido todo con lanas. Ahí veis otra diferencia, algodón y lana o solo lana. Este queda más cerradito, tiene más cuerpo. Deciros que vamos a gastar, creo que como unos 200 gramos. Creo porque deciros que estos son conos, os los enseño. Son conos y estas dos son de lana, estas dos son de algodón. Distintas alternativas, distintas mezclas. A mí la mezcla me parece ideal, pero al ser conos no puedo precisar cuánto he gastado. Y el cuello llega a pesar eso, unos 200 gramos. No llega, pero bueno, si hay que comprar lana, pues será como para 200 gramos. Y en este caso ocurre lo mismo, que también son hecho con ovillos de lana y hecho con conos. Pero bueno, como depende de lo que cada uno quiera de grande, os hacéis idea. Lo importante de esto es la referencia, el concepto y luego imaginación al poder, como siempre. Vamos con el vídeo, espero que os guste. Antes de nada, si os gusta lo que veis, pues suscribiros al canal, darle a like, seguir en las redes sociales, a la campanita esta de YouTube para que no os perdáis ningún tutorial y feliz. Vamos allá con el vídeo. ¡Chao! Voy a trabajar con 6,5, el otro también está tejido con 6,5 y vamos a empezar a hacer cadenas, tantas como las que necesitemos para 35 centímetros, ¿bien? 35 centímetros, por ahí nos va. Flojitas, ya sabéis, bien flojitas las cadenas, y si no, con un número más grande o pequeño, o utilizamos un 7 y puede trabajar con 6,5, pues o bien con un 7 o bien que se vayan quedando siempre muy flojitas. Vamos allá, vamos a hacer las cadenas. Ahí. ¿Cuál es la idea? Yo quiero que mi cuello haga esto. Sea como un cuello alto. Espera, voy a quitar el gancho. Más fácil. Quiero que sea como un cuello alto al que se da la vuelta. Lo que es un cuello alto. Lo que viene siendo un cuello alto. Entonces, esta altura nos va perfecta.
Y estos son ahora esos 4, 30 y 30 centímetros. Bien, bueno, pues ya tenemos, aquí cada uno va a tener que decidir cuántos centímetros, porque el punto es muy simple, cada uno según quiera de grande. La idea es que va a ser un cuello alto al que va a volver un poquito, lo que es un cuello alto, un cuello cisne, pero en un cuello a secas, no va a ir acompañado el cuello cisne de un jersey. Bien, venga, pues vamos allá, vamos a empezar. Bien, ¿qué vamos a empezar a hacer? 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a hacer medios puntos altos. Ya sabéis, medio punto alto es aquel que pasamos la hebra. Enganchamos en la tercera de las cadenas desde el gancho. Y vamos a sacar todas las hebras del tirón. Fijaros todas las que hay, claro, aquí multiplicamos por 4. Bien, sacamos todas las hebras. Ahí están fuera. La siguiente, igual. Todas las hebras del tirón. Pasamos la hebra por nuestro gancho y el gancho... Hay que tener cuidado, claro, que no se nos destensen las hebritas, porque tenemos muchas. Pero esto como consejo, podéis utilizar una lana gruesa, podéis utilizar una lana más fina. Cada uno, imaginación al poder, lo que siempre digo, ¿vale? Pasamos la hebra por nuestro tejido, perdón, el gancho por nuestro tejido, sacamos y tiramos las 3 hebras del gancho de una. Así vamos a ir haciendo todos los puntos que tenemos. Cada uno de los que tenga. Yo la verdad es que no los he contado. Hay 30 centímetros. Eso sí, ¿vale? Que me gusta más este concepto de centímetros porque así cada uno va a poder valorar cómo lo quiere hacer, ¿no? Cuánto quiere que tenga. Entonces, esto. Vamos a ir haciendo toda la vuelta esto. Vamos allá. Voy a hacer el último de mis puntos. Ahí va. Ahí está el último de mis puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Y antes de dar la vuelta, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una para dar altura y cambiar. Ahí vamos. En cada una de las 10 cadenas, 2 puntos bajos. En cada una, 2 puntos bajos. Ya sabéis, aquellas que hayan hecho los pulpitos para los bebés de las incubadoras, que lo que nos va a salir haciendo 2 puntos bajos en cada cadena es un ricito. Se nos va a rizar el tejido sobre el eje, ¿no? Sobre las propias cadenas, se nos van a ir dando vueltitas. Eso es lo que nos va a pasar, ya lo vais a ver. Vamos a ir haciendo 2 puntos bajos en cada punto de cadena. Ahí vamos. 1 y 2. Otra vez. 1, 2. Otra vez. 1. 2. En cada punto, 2 puntos. Ahí vamos, seguimos. Uy, tengo que tener cuidado que se pasen bien todas las hebras, ¿eh? Porque si no, se va a quedar fea. 1 y 2. Ya estoy llegando al final. 1 y 2. Y me falta el último. Bien. La última de las cadenas, 1 y 2. Ya tengo los 10 puntos y mirad, toma ricito. ¿Habéis visto? Toma ricito. ¿Qué voy a hacer de vuelta? Y empezaremos a repetir. Voy a engancharme haciendo medios puntos altos, tomando la hebrita trasera. Toda esta filita. Toda esta cadena que sale, esta trencita, la vamos a dejar viéndose. Y vamos a engancharnos con la trasera.
Y ahí vamos a hacer toda la fila de medios puntos altos, pero enganchando esa hebra. Esto ya vamos a repetir, chicos, atención, cookie crocheteras, cookie crocheteros, todo el tiempo va a ser así de sencillo. Quizá el truco va a estar en dónde lo vamos a coser o cómo lo vamos a coser. ¡Qué lindo! No me digáis, está precioso. La mezcla de color, además nos va a servir para todo. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Bueno, seguimos entonces y hacemos toda la fila enganchando. Acordaros, dejáis que se vaya viendo toda la trencita y engancháis la hebra de atrás. Esta es la fortuna de este punto que nos da esta maravilla, ¿eh? Ahí, todo el tiempo igual. Vamos a llegar de nuevo hasta el final para saber qué quiero hacer ahí. ¿Vale? Venga, vamos a llegar al final de mi vuelta. En un chas. Al final. Estoy en el último. Estoy en el último. Y aquí vuelvo a hacer un punto medio alto. Seguido. Otra vez voy a hacer esto mismo. A ver, que nos quitemos de en medio esto. Voy a volver a hacer en el otro lado. ¿Qué hago? Esto mismo. Voy a volver a hacer esas 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esa una más para dar la vuelta. Total 11. Y empezamos en la segunda a hacer 2 puntos bajos en cada punto, volviendo a hacer otro volantito. Esto estaría genial en Sevilla, porque en Sevilla se llevan mucho los volantes, pues un cuello lleno de volantitos así chiquitos será estupendo. Volvemos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. A ver. En cada cadena ya van 2, el 3. Y 10. Voy a dar la vuelta para que sea bastante más fácil. Ahí. Con tantas hebras de colores, la verdad es que se nos distrae un poco el tejido, ¿verdad? Pero bueno, me falta el 10, ¿eh? A mí no me he distraído. Me falta la cadena número 10, 1 y 2. Mirad, otra vez tengo aquí mi ricito. Parece que estoy en la peluquería. A mí cuando me vayan a peinar en la peluquería, al final me hacen así con el rizo y se me queda así rizado también a mí. Bueno, pues solo tenemos que repetir. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y tenemos lo que perseguimos. Vamos a hacer de nuevo. Empezamos a hacer medios puntos altos. Y es todo igual, ¿eh? Es súper sencillo, pero queda súper bonito. Bien, entonces empezamos a hacer otra vez toda la vuelta, enganchando siempre, acordaros, esa hebra trasera. Bien, dejamos esta trenza que se vaya viendo y enganchamos siempre en esa trasera. Bien, porque así además va a ser igual de un lado que de otro. Sabéis que a mí eso me encanta. Va a quedar igual de por delante que por detrás, con lo cual no vamos a tener problema de cómo lo vamos a poner. Nunca nos vamos a poder confundir, porque siempre va a estar bien. ¿Vale? Bueno, pues ahí que nos vamos con este super cuello tan divi que nos va a quedar. Seguimos haciendo todas las vueltas igual. Vamos a ver, importante, solo un detalle. Vamos a contar los puntos que tenemos para no saltarnos ninguno. En este caso yo tengo 34 puntos porque es súper gruesa esta lana. Con lo cual voy a ir muy rápido encima, lo voy a hacer rapidísimo, pero queda estupendo, ya habéis visto también. Cada uno que cuente sus puntos o en defecto, que haga una marca. A veces es importante y es fácil que yo tenga marcado mi punto, cuál es el último, lo marco desde el principio y de alguna manera es muy cómodo no confundir y siempre estar en el último de los puntos y en el primero.
¿Sabéis? Podéis ir cambiando esta marca siempre al principio y al final, dejarla al principio y al final, y no tenéis que andar con cuidado porque a veces cuando cambiamos de punto y si no somos si no lo controlamos mucho, puede ser, no tiene por qué pasar, pero puede ser que se complique un poco encontrar ese último punto. Lo tenemos marcado, lo vamos a encontrar siempre y muy fácilmente. ¿Os parece? Bueno, pues ahí os dejo este dato por si queréis marcar desde el principio el primero y el último de los puntos. Y de alguna manera va a ser estupendo. ¿Bien? Voy a hacer todas las vueltas hasta que tenga el largo que yo considere y nos volvemos a ver. Mirad cómo tengo ya mi cuello. Fantástico, fantástico, fantástico. Vamos a ver cuánto nos mide porque ya no voy a hacer más vueltas. Nos está midiendo 50-51 centímetros. Y ahora solo voy a coserlo. Ya no voy a hacer nada más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 38 vueltas hechas ahora mismo. 38 vueltas, 50 centímetros. Un montón de farolitos, ¿cómo se dice? De volantitos. Y he cortado ya la hebra porque la voy a coser. Y para coser, atención, importante. Yo voy a coser y voy a empezar a coser, acabo la vuelta y vuelvo con otro volantito. ¿Bien? Importante esto, porque si no, coseremos y nos faltará uno. Y se notará además, el huequito. Entonces, acabo mi vuelta de medios puntos altos. Acabo esta vuelta de puntos medios altos, la última que yo voy a hacer, que habéis visto que son pares, para que nos enganche bien, que se nos quede bien al coser, se nos quede bonito, se nos quede enfrentados los puntos. Y luego, una vez que acabo la vuelta, hago mis cadenas y vuelvo con los puntos bajos, 2 puntos bajos en cada uno. Después que tenga eso, listo. Ya solo nos queda sacar la hebra de los puntos de aquí para empezar a coserla. Vamos a coser. Enhebro en mi aguja, que fantásticamente bien, ¿eh? Creo que es un poquito grande la hebra, pero más vale que sobre que no que falte. Vamos a ver si podemos hacerlo tan grande. Yo voy a poner a la mitad, así, vamos a ver, ahí y ahí. Y ahora, si os fijáis, que está con tanto color que no se distingue a lo mejor muy bien, pero yo lo voy a hacer que se distinga. Tenemos trenza, ¿no? Y trenza. Y aquí en medio, como que se nos queda hacia adentro, ¿no? Por el punto, por el dibujo, se nos tiene que quedar hacia adentro. Entonces, lo que voy a hacer es coser del otro lado, porque es la parte que se nos va a ver, ¿no? Entonces, vamos a dar la vuelta de nuevo a mi costura. Porque, a ver, todas las hebras, ahí están todas ya. Aquí será al revés, ¿no? Tengo arriba y ahora nos toca aquí arriba también. Y lo que vamos a ir es cosiendo punto con punto. Aquí no tenemos que buscar estas. La hebra primera que son las cadenas de inicio. Voy a separar mi volantito y empezaremos. Empezaremos cosiendo con el primero de los puntos, ¿vale? ¿Y cómo vamos a ir haciendo? Enganchando la trenza, ¿vale? Vamos a hacer en la trenza, la primera la vamos a tejer así para que se rebuñe bien el punto último que tejimos y ahora ya vamos a ir enganchando las 4 hebras, o sea, la trenza completa, toda la trenza de aquí, toda la trenza de allá y la enganchamos y vamos de un lado para otro, trenza por arriba, trenza por abajo, de un lado y de otro. Vamos a ir tejiendo todas las hebras para que se nos quede, a ver, con cuidadito, eso sí, de engancharse todas las hebras, esto es importante, ¿eh? Ahí, así se nos va a ir quedando unida. Vamos a hacer un poquito más, así, mirad, cuando se cierre, ¿veis? Así, apenas se nos va a ver, se nos va a disimular bastante
en la forma de tejerlo, en la manera de tejer, ¿bien? Entonces, en la forma en la que está acabado, va a pasar desapercibido. Vamos a tener una trenza más grande, pero solo es una trenza y se nos va a quedar chapo. Bien, muy bonito. No sé, creo que es la mejor manera de cerrarlo. Si alguien conociera otra, pues estupendo. Yo encantada de escuchar, por favor. Porque la costura ya sabéis que mi fuerte, pues no es. Pues venga, todo y vamos para allá. Estamos llegando al final. Y nos enganchamos, rematamos la última de las costuras. Voy a volver a hacer lo mismo, voy a hacer así el paseíto para que se quede bien cerradito. Uy, así. Me enganché con un hilo ahí. Escondemos nuestra hebra. Y tenemos listo. Voy a esconderla mucho. Ahí la saco. La voy a esconder de nuevo para el otro lado. Para que se quede muy bien guardadito todo. Muy escondidito todo y rematadito todo. Ahí tenemos listo y acabado nuestro cuello. ¿Veis? Y más al ser tan jaspeado se queda estupendo. Bien, bueno, pues ahí tenemos nuestro cuello. Ah, bueno, mirar por el otro lado, claro. Vamos a mirar por el otro lado porque así tenemos... Uy, por el otro lado ni siquiera se ve. Aquí está, aquí está. Ahí está la costura final que, bien, ¿no? Más o menos nos pasa desapercibida. Listo, pues tenemos nuestro cuello cisne lleno de volantitos, listo para ser puesto. ¿Qué os parece? Bien, he hecho voy a quitar mi gancho de aquí para que no estorbe. Mirad qué lindo, ¿eh? Se ve muy bonito y puesto se ve más. He hecho más reducido en tamaño y ahora os voy a enseñar este. Es el de las fotos, que es más grande. Nos deja, la voy a poner así, a montar para que quepan, ¿eh? Nos deja un poco más de juego porque nos deja jugar más, lo diré, nos deja más amplitud de movimientos, podemos usarlo de distintas maneras. Este es un cuello cisne. No nos va a dejar tanta maniobra, aunque cede bien y todo, no nos va a dejar tanta maniobra como que nos permitirá hacer alguna cosa más. Os voy a dar medidas de los dos, así encerrado, para que lo veáis. Mirad, qué diferencia. Uno está más largo, el otro está más ancho. Este nos mide 62, 62, por ahí andará la cosa. Le doy la vuelta y gasto 66 centímetros. Cerrado. Vamos a hacer lo mismo. A ver cuánto nos mide. Y nos mide, pues mirar, casi 10 centímetros menos, 55. Hay casi 10 centímetros casi 10 centímetros de diferencia entre este y este. Bien, pues aquí están las distintas opciones porque los cuellos igualmente quedan estupendos. De una manera o de otra, el cuello queda espectacular. ¿No os lo parece? Bueno, pues este ha sido el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, like, suscribirse al canal, campanita, redes sociales, bla, 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 bla. Bien, nos vemos en el próximo. Chao. When there's lightning, you know it always brings me down. 'Cause it's free and I see that it's me who's lost and never found. I
cry out for magic. I feel it dancing in the light. It was cold, lost my home to the shadows of the night.